Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, historias y relatos. Hoy nos toca reflexión, así como alterno videos de recuerdos, reflexiones y ahora con la modalidad de videos corticos. Y obviamente todavía no he tenido el tiempo de organizar un podcast, pero ahí vamos, ahí vamos. No se preocupen que ahí vamos. Listo, hoy nos toca la reflexión número 75, corrupción. Así la voy a llamar. Me gusta hablar mucho desde mi propia experiencia personal, desde lo que yo voy aprendiendo. ¿Qué validez tiene yo de estar hablando de experiencias ajenas o de cosas que, es que me contaron? Como la tendencia es esto. No, yo creo que es bueno que se vayan dando cuenta los que están aquí en el canal, sobre todo los nuevos. Yo todo hablo desde lo que yo soy y siento, percibo, son mis opiniones y es lo que estoy presentándoles a usted fruto de una experiencia de muchos años. Como he dicho, me ha gustado leer mucho, si bien mi formación es universitaria, más que nada en las humanidades, en las ciencias humanas, lo que es política, filosofía y sociales. Me he enfocado mucho en la parte pedagógica y didáctica, en lo que tiene que ver con los diseños curriculares, pero en los demás temas son muy empírico y trato de llegar a un conocimiento por mi propia experiencia y lo complemento con las lecturas y lo que voy aprendiendo sobre el camino. Por eso es que ahora voy a tocar un tema, sí, yo sé que hay como un eco, de hecho voy a tener que abrir la ventana para que el eco, no se sienta tanto. Un momentito. Bueno, yo creo que aún abriendo la ventana se siente el eco, pero yo creo que un poquito menos. Bueno, eh, hay un tema que quiero tocar acá, siguiendo como la misma línea que empecé hace unas reflexiones atrás, de tocar muy hondo en esa llaga y revolverse uno ahí, de lo que nos falta de trabajar en nosotros mismos a partir de lo que, como he dicho, mis propias experiencias. Yo no hablo aquí porque, yo soy perfecto, porque soy despierto, entonces soy perfecto. No, no, no. Eso de que por ahí escribió alguien, me puso como a reflexionar un poco y de un momentico, como así que ser despierto, un ser despierto no se puede equivocar, no puede caer disque en ciertas circunstancias o situaciones. ¿Acaso alguien despierto es perfecto? Entonces, básicamente el tema que a tratar es el ego espiritual, esencialmente el ego espiritual. Y es un tema complejo porque el ego tiene estrategias de supervivencia, porque precisamente gracias al ego nosotros logramos sobrevivir a ese periodo caótico de nuestra historia pasada. Y gracias al ego, ante situaciones que pueden comprometer nuestra integridad y seguridad, el ego nos protege, nos activa esas partes primarias de nuestro cerebro de la supervivencia. Pero desafortunadamente, a medida que la sociedad moderna en esta era postindustrializada, se empieza a consolidar cada vez más en el onanismo y en la banalidad de las cosas, en el inmediatismo y en cierta manera en ese competir acelerado de no tener tiempo, pero a la vez tener todo al alcance de un clic, hace de que muchos de nuestros actos, muchas de nuestras acciones o maneras de actuar o vivir en este mundo no sean o no estén comprometidas o en riesgo como en épocas antiguas. Entonces eso genera una especie de onanismo precisamente, una banalidad en donde eh, al no tener esos riesgos nos volvemos muy sedentarios, muy pasivos y demasiado deterministas en cierto modo, y hace de que el ego tome el control como una estrategia de autoprotección para no quedar ocioso y sin nada que hacer. Y se inventa peligros por donde no los hay. Se inventa situaciones donde usted siempre está en modo
erizado, en modo ataque, y estás en una situación siempre prevenida. Y por eso es que las polarizaciones, los odios, tomarlo todo personal, se ha vuelto una expresión o manifestación de un ego que sabe que ya no tiene trabajo, así de simple. Y el tema que vamos a tratar hoy tiene el acompañamiento de un gran maestro ascendido, un gurú de alto conocimiento, que maneja las peripecias, saberes y misterios de la duendelogía. Cholito. Porque el tema que vamos a trabajar en esta reflexión, que advierto va a tocar fibras muy sensibles del ego, está relacionado con la visión espiritista del maestro Kardec y la visión de la señora Blavatsky con su teosofía. Y quiero tocar estos dos porque en esencia la versión actual, porque la versión de la época no coincide prácticamente en nada con la versión actual, que ha amañado, manipulado y ha prácticamente tergiversado y acomodado a sus intereses aquello que se conoce o se le llama New Age. Y quizás uno de los mejores ejemplos de cómo ha sido la forma como amañadamente, adaptándolo a sus propias agendas, intereses, beneficios personales, su propio ego, está el famoso Carlos Castaneda, que es uno de los fundadores, digámoslo así, entre comillas, de la New Age en español, con las conversaciones de un personaje ficticio y una adaptación muy acomodada de lo que han sido las tradiciones antiguas de los grupos indígenas mesoamericanos y americanos, y sobre todo la manera como se introduce el tema de las plantas sagradas como una estrategia de atraer y captar y de atrapar. A esto se deriva la manera como se acomoda y se tergiversa el tema de la tradición maya, generando una versión desafortunadamente muy ecléptica, que no tiene nada que ver prácticamente con el concepto maya de lo que es la cosmogonía ancestral, y es una melcocha que sinceramente hoy día tiene a cientos de miles de seguidores que incluso rayan en el fanatismo. Aunque no quiero generalizar, pero lo que uno observa es literal. Entonces, cuando uno se pone a mirar la estructura del discurso de la nueva era en inglés, New Age, o al menos lo que se hace llamar New Age, porque hay que diferenciarla de la auténtica nueva era, que no es un movimiento, es una energía del despertar de conciencia a nivel planetario. Pero este movimiento, que tiene sus raíces en agencias de tres letras y tiene financiación con cierto ente ideológico que se arropó de algo que es religioso, pero que manipuló para construir todo un aparato ideológico muy siniestro como el sionismo, que también tiene sus raíces por la época de la señora Blavatsky. Y de hecho están relacionados. Entonces, esto nos lleva a una serie de variables muy complejas que generan también mucho escozor y digamos reacciones muy negativas en lo que tiene que ver con aquellas personas que se fueron por el lado de los extremos en las interpretaciones de lo que fue los escritos del señor Luis Moyano, y sobre todo el que se proclama como su sucesor, que por ahí estuve viendo unos videos que a mí me dejaron con toda la franqueza asombrado.
nada que ver con lo que el señor Bismeo ya no hablaba. Y eso que ya es mucho decir, porque este personaje que aparece por ahí como sucesor de él, que algunos me han dicho que se proclama, no sé si será cierto, pero es que se proclama el rey reptiliano. Y solamente hay que mirar algunos videos de él donde prácticamente glorifica a los reptilianos, que es la esencia básica del comportamiento primario de las emociones bajas, densas de primer nivel, de territorialidad, dominio, competencia, sexo, lujuria, envidia, egoísmo, violencia, territorialidad, propias del campo de dominio del ego a la hora de la supervivencia. Entonces, estamos en una época muy demencial. Entonces, cuando estamos hablando de la New Age y uno escucha el discurso New Age de sus maestros ascendidos, de sus gurús, de seres en unas realidades donde se atreven a decir que son de todo el universo, que son cósmicos, creadores de la creación y una cantidad de cosas, uno identifica prácticamente las raíces de la teosofía ahí, totalmente. Y de hecho, entre expertos que hablan del tema de lo que es la New Age afirman que básicamente la plataforma de donde sale toda esa parafernalia es la teosofía de la señora Blavatsky. Pero cada quien sacará sus conclusiones. Yo me quiero enfocar más a las raíces del asunto y por eso es que me gusta contextualizar. Me gusta irme a la raíz de las cosas, no hablar desde la hora. Uno de los errores que manejan mucho algunas personas que trabajan la historia es que hablan desde la hora y no se ubican desde el momento en que surgen las cosas. Cuando Blavatsky empezó a expandir su filosofía y su sistema de creencias con ese monumental, digamos, constructo ideológico, social, místico, esotérico que ella plantea alrededor de 1880, coincide muy de la mano con la consolidación del supremacismo neocolonialista y sobre todo imperialista de la Europa victoriana, donde la supremacía eugenésica racial tendrá sus raíces en el Club de Londres, el Club de Nueva York, el Club de Berlín, el Club de París. Y van muy de la mano de las ideas de la sociología del primo de Charles Darwin, del darwinismo social, que van a ser muy imperantes en la mentalidad intelectual y científica de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo de la mano de los europeos que se creen que tenían el dominio y la supremacía no solamente racial, sino genética a nivel global por encima de las demás comunidades humanas. No lo digo como algo despectivo, sino como un hecho histórico. Por eso es que a mí me encantó mucho esa película de Sherlock Holmes, las dos películas, sobre todo Juego de Sombras, que es muy diciente y revela mucho ese periodo. Entonces, cuando uno se pone a mirar el contexto social de la época, uno entiende por qué el espiritismo de Kardec es más del nivel, digamos, popular, de darle esperanza a las personas que no estaban en una posición de privilegio como si estaban esas élites que tenían, digamos, la oportunidad gracias a la riqueza y recursos que tenían, basados de la explotación sin permiso de otras naciones que consideraban inferiores, de la esclavitud y sobre todo de los obreros en la época de la Segunda Revolución Industrial. Entonces, obviamente, las personas que vivían en condiciones muy miserables, en condiciones de pobreza o de falta de oportunidades de ascenso social, y fuera de eso en un clasismo impresionante, eh, algo que fuera esperanzador, obviamente iban a creer en eso, porque ni siquiera la iglesia estaba al alcance.
Entonces, en una época profunda de divisiones y conmociones sociales como fue el final del periodo napoleónico y de las guerras napoleónicas, donde las monarquías europeas se van a consolidar nuevamente a través de un absolutismo disimulado para evitar el advenimiento y el surgimiento de advenedizos como Napoleón. Entonces se impone la barrera, el abismo de la clase para que aquellos que no pertenezcan a la aristocracia y sobre todo a la nobleza y a la realeza sean totalmente discriminados y distanciados y deshumanizados, como muy bien retrató Víctor Hugo. Entonces, estamos ante una situación cuyo contexto, las comunas francesas, en las que van a haber los primeros estallidos sociales de la naciente clase obrera, en donde después del gran descalabro y fiasco de los movimientos revolucionarios criollos burgueses de la clase media, que al final terminan traicionando a los pueblos que dijeron querer emancipar y liberar que la dominación monárquica, como pasó en América, en realidad fue un baldado de agua fría. Entonces, estos movimientos obreros empiezan a consolidarse y a expandirse, creando una identidad no desde el idioma o la nacionalidad, sino desde el mismo padecer de carencias y sufrimiento, en un periodo donde el reclutamiento forzado literalmente, la única posibilidad de usted ascender a una mínima posición social era meterse al ejército dentro del naciente nacionalismo que se estaba dando y la anarquía que se derivaba de ello, en donde literalmente las personas del común estaban contra la espada y la pared sin nada literalmente. Ese cuento bellísimo y muy dramático de la vendedora de fósforos lo dice muy claro. Lo dice muy claro ese cuentico de la niña que en Navidad sufriendo de frío, vendiendo fosforitos, al final muere de frío, pero cada vez que encendía un fosforito tenía una visión propia del delirio, del frío y la hambre de algo muy bonito. Al lado de una ventana en donde adentro, la clásica estampa de la burguesía de la época, viviendo en el calor de la chimenea, una mesa totalmente llena de comida, de delicias y regalos, totalmente dándole la espalda y ajena al sufrimiento de un ser humano ahí, al lado, en la ventana. Ese cuento del vendedor, la vendedora de fósforos es quizás el mejor ejemplo de lo que es el contexto en el que el método, la, 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 la búsqueda incesante de una respuesta y sobre todo de un orden a la idea de poder hablar con tus seres queridos que han muerto, es lo que cimenta el espiritismo de Kardec y sobre todo le permite tocar ese lado humano de las personas ante la desesperanza y darles algo en que creer, que es la esperanza de vida después de la muerte. Y ahí es donde empieza a construirse el espiritismo como una respuesta, digamos, social a lo que tiene que ver con la desesperanza de las clases sociales obreras y trabajadoras de un periodo demasiado convulso que fue la segunda mitad del siglo XIX, en donde la aristocracia, la burguesía de alto vuelo, la nobleza y las monarquías buscaban un alicate o acicate, perdón, un acicate moralista que les permitiera justificar esa deshumanización del otro y sobre todo el de apropiarse de la riqueza de pueblos y naciones que por ser diferentes eran consideradas inferiores y que por el hecho de ser supremos, por ser disque educados, tener riqueza, ser blancos, vivir en Europa y descender de los griegos, de los romanos, entonces eso ya te da un estatus de poder y sobre todo al tener riqueza, adaptando y deformando la teoría evolucionista de Darwin a una teoría eugenésica de supremacía y prácticamente de determinismo social y científico,
en donde las clases poderosas, acomodadas, bien, digamos, económicamente, buscaban justificar moralmente la destrucción de pueblos enteros simplemente para obtener ganancias. La deshumanización del esclavo fue peor que la que se vivió en la época griega y romana. Y lo más aberrante es cómo derivan una forma que sustituye gradualmente la esclavitud para darse ínfulas de seres morales y cristianos, eliminan la esclavitud, pero la transfieren con un maquillaje en la servidumbre. Hay que mirar los contratos de trabajo de la servidumbre inglesa para mediados de 1870. Es absurdo esos contratos. Entonces, estamos hablando de una época donde las clases sociales, sobre todo las que están en posición más privilegiada, necesitaban algo para poder justificar su supremacía. Entonces viene alguien que les viene a decir que en el misterio, en seres poderosísimos, que no son, que están por encima del bien y del mal, pero que son seres que tienen conocimientos cósmicos, donde solamente a los elegidos se les aparece y empiezan a darles información de cómo deberían vivir y seguir a estos seres supremos para que alcancen la iluminación y puedan estar ante ellos. Pues hombre, fue pegando en esas clases sociales, muy contrario a la idea del espiritismo que era más popular. Aquí ya no hay un interés de hablar con muertos, aquí la intención es contactarse con lo divino, con lo superior, con lo supremo, para validar que tú eres un privilegiado. Entonces, ahí se empieza a construir toda una estructura que si bien, si uno se pone a analizar, hay cosas muy, muy positivas, muy valiosas dentro de lo que es la teosofía y el espiritismo, en esencia adolecen de algo muy particular. ¿Qué hay más allá del humano? Cuando uno mira que la idea que hoy día está muy en boga en la New Age, de decir de despiertos dormidos, portales orgánicos sin alma, viene de Blavatsky, entonces uno empieza a entender lo peligroso que es estas narrativas, sobre todo cuando no tienen sus seguidores la menor idea del contexto socioeconómico, religioso y social y político de la época en que se desarrolló ese tipo de conocimiento y sobre todo sus derivaciones y tergiversaciones. Porque hay que tener en cuenta que la señora Blavatsky fue muy atacada también, porque estaba con un pensamiento muy adelantado a su época y ella no tenía la capacidad de interpretar las visiones que ella tenía o esas comunicaciones de lo que eran las nuevas tecnologías que hoy día nosotros conocemos, pero que en aquel entonces ni de fundas tenían ni idea que era eso, ni siquiera había un vocabulario para poder entender, comprender y explicar lo que son los hologramas, lo que es realmente la transmisión de datos a través de la virtualidad, lo que tiene que ver con la internet, lo que tiene que ver con los viajes espaciales y una cantidad de cosas, pues para esta mujer ella no tenía capacidad de entender lo que estaba viendo. Y ella lo único que se le ocurre era decir, es que hay portales sin alma, cuando lo que realmente ella estaba hablando era de la virtualidad, pero desde dentro de su cosmovisión y sobre todo dentro de su lenguaje, ella no encontraba algo que pudiera permitirle entender de que lo que estaba viendo era virtualidad, era una cuestión simulada hecha a través de un computador y a través de inteligencia artificial. Pero hoy, de manera muy civilina, la New Age adapta, tergiversa y lo utiliza para de manera velada crear una cortina de humo para que sus seguidores acepten sin chistar, sin remordimientos, la reducción de población mediante una forma disimulada de deshumanización. Ah, no, es que esa gente que está muriéndose, no están vibrando en la frecuencia que es, son gente sin alma, son dormidos. Ah, sí, son dormidos, entonces no me preocupo. Ah, son sin alma, no, entonces no me preocupo. Y de esa manera uno ve una indiferencia, una falta de empatía, de compasión y sobre todo de amor al prójimo en muchos seguidores de la New Age, en donde con el cuento de alejarse de la frecuencia, de la vibración que te baja frecuencia o que de alejarte de aquello que es de baja vibración, literalmente le están dando la espalda a la realidad del mundo
y se vuelven agentes pasivos que permiten y propician el actuar de aquellos que buscan reducir la población para sus propios intereses económicos y políticos con la excusa de que son portales orgánicos sin alma. Y de esa manera, ese proceso de deshumanización va a matizarse hoy día con el transhumanismo, pero esta mujer en sus visiones no podía entender lo que eran los hombres sintéticos, es decir, los clones, los cyborg, los robots. Entonces ella trataba de acomodar algo que veía y que le mostraban, pero que ella no tenía la capacidad intelectual, hablando desde el punto de vista lingüístico, de poder explicar algo que dentro de su contexto, de su vida real, no había otro referente. Estamos hablando de la Europa de la segunda revolución industrial de entre 1850 y principios de 1900. Estamos hablando de una persona que no conocía la robótica, que no conocía la inteligencia artificial, que no sabía lo que era realmente un holograma, que no sabía lo que era la virtualidad. Y ahí ella construye su teosofía con una gran cantidad de falencias que son tomadas y aprovechadas por los que reencaucharon dicho conocimiento, que tiene cosas muy interesantes y que no estoy diciendo que sea malo, sino que hay que contextualizar y separar lo que están haciendo hoy día ciertas agencias, ciertas agendas que están tomando esa información y la están acomodando para facilitar un proceso de reducción de población en donde la clave fundamental para evitar que la gente se alce, como eran los movimientos de protesta de esa época contra lo que ahora está ocurriendo, pues deshumanizar al otro. Es un portal orgánico sin alma, por lo tanto no hay ningún problema si se elimina. Y la eugenesia encontró un asidero importante, genial, para poder, sin remordimientos, poder eliminar enormes cantidades de seres humanos sin ningún remordimiento mediante el cuento de la descarbonización de la Tierra y el ascenso glorioso, la cinca del silicio. Entonces se sataniza el carbono y ya conocemos toda la narrativa y toda la propaganda y todo el discurso que hay en torno a nivel de lo que es la Unión Europea, hablando de lo que es la descarbonización, todo lo que es el foro de Davos y toda esa carreta de la agenda, esa que tenemos, que no tendrás nada y serás feliz, en donde disimuladamente el transhumanismo eugenésico está a pleno vapor, en donde prácticamente el carbono es visto como la peor amenaza de la humanidad, como si fuese lo más maligno, y claro, la New Age, que es la cara visible de ese transhumanismo eugenésico, va a utilizar un elemento simplemente químico, una explicación química, pero lo meten y lo acomodan a un cuento totalmente demoníaco. El triple enlace del carbono. 666. Y se convierte en un tema mesiánico y bíblico. Entonces hay que mirar y hay que investigar para que nos contextualicemos. Veamos varias líneas paralelas que aparentemente no se cruzan, pero sí están relacionadas y tienen su mismo núcleo. Se está consolidando la teosofía de la señora Blavatsky, que va a ser utilizada prácticamente por la intelectualidad y la élite de la época para poder justificar y validar su supremacía y sobre todo lo que tiene que ver con su posición con respecto a los que no están despiertos, a los que no tienen alma. Y tenemos en paralelo la consolidación, por los mismos años en que ella está consolidando su teoría o su idea de la teosofía, está entrando la supremacía imperialista, el neocolonialismo europeo, a través de la Cumbre de Berlín de 1882 y 1885, donde se hace la repartición de África, Asia y el resto del mundo, y se elabora un tratado o un acuerdo con objetivos en donde establecen claramente 3 guerras mundiales, una serie de enfermedades y sobre todo una reducción de población para que no debe pasar
de un número que ellos colocan como tope máximo, 1.000 millones. Entonces, ellos proyectan eso para los siguientes 100 años. Así de simple. Entonces, paralelo a esto, va surgiendo un movimiento ideológico extremadamente radical que busca cumplir una profecía autocumplida y va a ser el sionismo, a partir de lo que fue los judíos conversos o askenazis de los siglos X, XI y XII y que se van a propagar por la Europa germánica y van a terminar siendo los principales banqueros del Renacimiento, de la Ilustración y lo que va a ser el periodo napoleónico y post-napoleónico, los famosos apellidos que no vamos a mencionar aquí. Entonces, dentro de todo esto en paralelo está creándose una estructura de conocimiento que precisamente por atracción se van juntando a nivel energético para facilitar un plan. Y en este caso, el antiplan. ¿De quién? De entidades que ya sabían que no iban a durar mucho aquí. Y me estoy refiriendo a las entidades SOPAT o arcontes. Y ahí viene la pregunta. De hecho, lo que es Blavatsky y Kardec, ambos advirtieron de cosas negativas que habían en ese reino fuera de esta materia. Los espíritus burlones y aquellas cascarones que ella decía álmicos que podían engañar y manipular a las personas, pero el problema acá es que ellos no aplicaron eso para sí mismos. Al menos Kardec sí lo intentó autoprotegerse. Y fue muy particular su muerte tan temprana antes de consolidar su teoría y sus ideas. Fue muy extraño eso. Sobre todo porque él tenía las herramientas más válidas para generar mecanismos de autoprotección y sobre todo de prevención a lo que se estaba dando. Él ya estaba a un paso de identificar las entidades arcónticas. Pero ¿qué pasó con Blavatsky? Desde mi percepción, con lo que yo he estado mirando y analizando y leyendo, la que realmente contactó y manipuló a Blavatsky fue el demiurgo, utilizando diferentes máscaras que fueron sus famosos maestros ascendidos. Y se crea una estructura que lastimosamente, al final ella cansada, sin ánimo de seguir luchando contra el sistema, contra la gente que se oponía a ella, contra las críticas y una cantidad de cosas, dejó que todo se fuera para el carajo, que lo cogieran sus seguidores, cada quien defiéndese con lo suyo, y ella decidió más bien retirarse. ¿Esto que nos lleva? A que un conocimiento que fue muy valioso terminara en muy malas manos, como fue esas personas de esas élites del siglo XIX, del final del siglo XIX, que son las que se van a sentar en Berlín a tomar decisiones que hacer con la humanidad. Porque muchos de esos cancilleres, esos primeros ministros, mucha de esa gente que estuvo en esas reuniones, foros, asambleas, eh, casas de té y de pipa de tabaco a discutir sobre el destino de la humanidad y sobre todo la repartición del planeta y en particular África y Asia porque habían decidido entregar a América a una potencia emergente que ellos creían que podían tener bajo su control, que era Estados Unidos, y para poder mantener controlado a los asiáticos, decidieron apoyar la industrialización y occidentalización de Japón, pero a la vez dividirlo internamente para que no cogiera fuerza y no se convierta en un competidor o amenaza a los intereses europeos en Asia. África literalmente se la partieron como un pastel de una forma totalmente descarada y muchas de estas personas estaban dentro de la corriente de Blavatsky. Había muchos de ellos que creían en la teosofía y sobre todo estaban ya asimilando esas ideas, sobre todo para sustentar lo que los norteamericanos han llamado el destino manifiesto y que en Europa es la supremacía de la raza.
que lastimosamente dentro del discurso eugenésico se convirtió en un instrumento de destrucción del ser humano. Y lo vemos no solamente con lo que hizo esa nefasta ideología de los años 30 y 40 en Europa, la del tipo del bigotico, sino que tiene sus raíces en lo que hizo el rey Leopoldo de Bélgica en el Congo, lo que hizo los británicos en las Indias, en India, lo que hicieron los franceses en Indochina y también en África, lo que hicieron muchos pueblos que creían que estaban por encima de los demás. Habían zoológicos humanos en las principales ciudades, supuestamente mecas de la civilización humana, como fue París, Berlín, Nueva York, Tokio, lugares donde se exhibían seres humanos, en donde se reforzaba la idea de la supremacía. Esa visión que tenemos muy vendida por Hollywood de la supremacía de los famosos tipos con las máscaras y los gorritos puntudos blancos montados en caballos y con cruces de llamas, de una muy controversial película como Mississippi en llamas. Esa idea no es propiamente de Estados Unidos, es una idea que vino de Europa y que alimentó el imaginario de personas que buscaban una excusa para justificar su supremacía sobre el negro, sobre el indígena, sobre el mestizo, sobre las colonias españolas y las repúblicas españolas. Por eso es que aceptarán de buen grado el intento de dividir a Hispanoamérica e Iberoamérica con el concepto Latinoamérica, concepto totalmente inventado por unos antropólogos e historiadores franceses con el ánimo y la intención de minar la identidad hispanoamericana e iberoamericana. Y hasta el día de hoy, muchos que hablan de la libertad de nosotros contra la colonia europea y de qué carajos, siguen utilizando la palabra Latinoamérica sin caer en la cuenta que la palabra Latinoamérica es una herramienta de neocolonización. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas corrientes y sobre todo porque hay una corrupción. Y es una corrupción que permea muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, desde el mero compartir con nuestras parejas y familias, nuestros vecinos, como nuestras relaciones interpersonales y sociales en las comunidades donde crecemos, en lo político, en lo económico, y a nivel de naciones y a nivel de creencias y religiones, y sobre todo hoy a nivel tecnológico y dentro del determinismo científico que ha prácticamente secuestrado a la ciencia para sus propios fines y propósitos. Cuando uno escucha a los que defendieron el tema este terrible, que no, nosotros elegimos la ciencia, yo les digo a esas personas, bueno, el láser fue inventado por la ciencia. Ah, ¿qué hay de malo en el láser? Pues los ingleses tienen un láser tan potente que solamente necesita $500 de energía para partir un barco en dos. Así de simple. Por ciencia se hizo el arma nuclear que destruyó dos ciudades en Japón. Por ciencia se creó la gente naranja. Por ciencia, con la ciencia, se crearon armas de destrucción masiva, tecnologías de destrucción y muerte. Entonces, la ciencia no es buena ni mala, es una herramienta, un medio. ¿Cuál es el problema? Cuando los que están detrás del conocimiento se olvidan de lo espiritual, o peor, se fanatizan en lo espiritual y entra en escena el ego. En este orden de ideas, analizando desde lo psicológico lo que fue estos movimientos en el siglo XIX, lo que vi fue un enfrentamiento de egos, pero sobre todo del lado de los seguidores de la teosofía. Un ego a nivel incluso espiritual que hoy día todavía se sigue viendo cuando uno escucha discursos de que yo soy el almirante cósmico, yo soy el máximo juez del universo. Entonces, ¿hasta dónde nosotros hemos acolitado
todos esos discursos, todas esas narrativas, simplemente siguiendo a un ego que desde nuestro inconsciente sabe que ya no tiene propósito en esta existencia y no nos quiere soltar. Yo creo que sería bueno empezar a hacer esa reflexión y empezar a mirar hasta dónde el ego ha permeado y se ha camuflado en los discursos de todos los divulgadores, me incluyo, de estas narrativas del despertar de conciencia, ascensión planetaria, lo que tiene que ver con los maestros ascendidos y una cantidad de vainas, porque uno escucha personas que dicen, ay, mira lo que mandó decir Sananda, tan lindo Sananda. ¿Quién es Sananda? Ah, que ese es Jesús. Sí. ¿Y usted cómo lo sabe? Ah, es que la canalizadora fulana de tal, que ya lleva años canalizándolo, ella lo dijo. Ah, ya. ¿Y ella de dónde sacó eso? Es como el libro de Urantía, que si uno se pone a mirarlo desde afuera de la caja, se pone uno a observarlo y sobre todo uno mira la reacción y la forma como los que siguen ese tratado se comportan, uno se da cuenta que aquí hay un tema muy delicado, mesiánico, apocalíptico y extremadamente de profecías autocumplidas, en donde la diferencia con el sistema de control de las religiones de antaño es simplemente el nombre. Ya no se llama Biblia, se llama este libro. O ahora en lo que se está convirtiendo el que tradujeron al español, este chico David Wilcox, que lo hizo conocer por ahí, el famoso libro de Ra, y se convierte el libro El Uno. Y uno empieza a mirar todo eso y uno se da cuenta que ahí hay una narrativa de control brutal. Entonces, ¿hasta dónde en esos discursos que se arropan de libertad, libre albedrío, en realidad están ocultando y disimulando otro sistema de control? Es como lo que pasa con el famoso Quesara y QFS. Estuve leyendo una publicación de esas de la New Age totalmente fantástica en el sentido de exagerada, fantasiosa más no poder, en donde están hablando del reinicio y del reseteo y una cantidad de cosas, y uno ve que la persona que escribió eso sabe muy bien de lo que está pasando con el saqueo del oro de Congo, el saqueo de oro y recursos en Nigeria, pero no. Están diciendo, no, es la redención de los fondos de Zimbabue, es la redención de los fondos de Irán, el pistoletazo, donde se quedará la moneda, donde se acabará la pobreza. Un momentico, ¿de dónde están sacando eso? Por ejemplo, hace poco estaba escuchando algo sobre los Rothschild, que supuestamente los Rothschild habían negociado eh, para redimirse y no pagar el karma tan pesado que tienen, irse a unas islas solitarias por allá en el Pacífico con lo necesario y sus fortunas, que suman la millonada que ustedes no se alcanzan a imaginar, pues hombre, que servirá de base para el reinicio financiero. Ah, ya. ¿Y de dónde salieron esas fortunas? Del saqueo del planeta. Entonces el reinicio financiero, si uno se quita a un lado el velo todo lindo, hermoso, New Age, del mensaje, ay sí, nos van a redimir, y te pones a mirar realmente que eso que van a entregarle a la humanidad en realidad no es una bendición, no, es simplemente devolverle lo que le quitaron a la humanidad a través de la esclavitud y la deuda, el engaño, la manipulación y la guerra. Entonces ahí no hay ninguna redención. Y los fondos que están utilizando son fondos surgidos fruto de la esclavitud y miseria humana. Entonces, ¿dónde está la fiesta ahí? Entonces, yo me pongo a pensar en lo siguiente con los que hablan de los pleiadianos, por ejemplo. Y quiero hacer una salvedad acá. Una de las cosas que a mí me encanta mucho el humor de la Divina Fuente, tiene un humor muy interesante. Mm,
Ella me ha puesto dos personas muy maravillosas en mi vida. Una por el lado de algo muy especial, esposa de de un ser que yo admiro y respeto mucho, mi querido Jota. Ella es pleyadiana, la esposa de él, auténtica, no esas que salen por ahí, ay, yo soy pleyadiana, soy... No, 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 no estamos hablando de esa, no, estamos hablando de una auténtica pleyadiana. Y la otra persona, como para darle más, más chiste a la historia, sobre todo que ustedes, los veteranos, saben cómo he sido yo con el tema de los pleyadianos, pues resulta que mi señora es pleyadiana, en toda la regla, pura cepa, a nivel energético. Y yo, entonces, tengo muy claro qué son los pleyadianos realmente ya. Y los sé ya diferenciar de esas narrativas en donde es más humo y ego disimulado que realmente personas conectadas con seres pleyadianos. Por eso es que hay que separar los auténticos pleyadianos, que no son muchos, y son personas muy altruistas, de bajo perfil, y sobre todo trabajan desde el ejemplo, no desde la palabrita bonita, adornada y maquillada. Y son muy particulares en su manera de ser. El resto es puro cuento reptil. Ahora bien, esas narrativas de estos supuestos pleyadianos sacaron un comunicadito por ahí donde están hablando de la Nueva Jerusalén, donde están hablando de las 12 tribus, de los leones de Judá, de los Urma, y uno se pone a mirar que esto es un discurso que viene realmente del sionismo. Y cuando uno se pone a mirar que la raíz de la New Age es, o en este sentido, los que la financian y la impulsan, el sionismo, entonces uno dice, ah caramba, aquí hay algo. Y empieza uno a entender por qué en Argentina el discurso dominante es para facilitar la nueva Israel, la cuna de la nueva humanidad, el pueblo elegido, la nueva Argentum. Y cuando uno se pone a mirar ese discurso y le quita las palabras de adorno, suena mucho el discurso posionista de finales del siglo XIX, cuando proclamaban la creación de un nuevo Estado, de un Estado para ellos, con la excusa de que era para los judíos. Y ese discurso se parece mucho en esa narrativa que se está moviendo ahora en Argentina. Ya voy entendiendo por qué hay tanta resistencia contra Edith y contra mí a la hora de ir a Argentina. Y en ese sentido es porque amigos muy queridos argentinos me están pasando denuncias de gente que está siendo callada por los medios de comunicación oficiales de prácticamente una invasión silenciosa de las tierras de la Patagonia y de Bariloche y toda esa zona de Ushuaia por gente que tiene trauma postraumático de estar haciendo las cosas horribles que están haciendo en Oriente Medio y de cómo se están comprando hectáreas, hectáreas de tierra, muy hermosas por cierto, pero para grupos cerrados de allá. Y literalmente se está desplazando a los argentinos de su propia tierra. Pero para ablandar la cosa y suavizarla, pues está surgiendo la narrativa New Age de la nueva Argentum, de la nueva humanidad. Y uno pregunta, ¿cuál nueva humanidad? ¿A partir de qué? Entonces, cuando hay discursos donde hablan de despiertos, portales orgánicos sin alma y una cantidad de cosas que son excluyentes, un discurso que es totalmente separatista, un discurso que es supremacista, uno entiende que aquí hay un problema. Y sobre todo cuando uno ve la reacción de esa gente, está muy adoctrinada y es muy difícil que vean lo que están haciendo con su propio país, con su propia gente y con su propia cultura y con todo lo que identifica a Argentina. Entonces es una cuestión que preocupa mucho y que me tiene muy chocado, pero desafortunadamente es algo que hay que respetar porque es su libre albedrío.
pero es preocupante ese tipo de narrativas. Y por eso es que vuelvo al tema de lo que da origen a este video, corrupción. ¿Qué es la corrupción realmente? Si uno se va a un diccionario, pues la corrupción habla de algo que se corrompe. Por ejemplo, una fruta que se pudre por los elementos ambientales, se oxida y se descompone, se empieza a corromper su estructura y se empieza a deshacer y derivar a otra estructura deteriorada, pero que cumple otras funciones. En la naturaleza, la corrupción de los cuerpos permite que otras criaturas se alimenten y se devuelvan los nutrientes, minerales y componentes de los seres orgánicos otra vez a la tierra. Ahí hay un aspecto positivo. Pero ¿qué pasa con esa corrupción cuando lo que es coherente, lo que es saludable, lo que es correcto, lo que es bondadoso, lo que es una idea ideal, y perdonen la redundancia, pero estoy tratando de hacer el énfasis, una idea ideal en el sentido del idealismo, de algo muy bonito, se empieza a corromper, empieza a descomponer, va derivando a una aberración, a una antítesis, algo totalmente contrario que muestra que lo original se ha corrompido a algo totalmente diferente y que es totalmente opuesto a lo que era originalmente. Pero vayamos más profundo. ¿Qué es corrupción cuando hablamos del sistema social? En los años 60, 70 y 80 del siglo XIX se estaban volviendo totalmente inmanejables, incontrolables, se estaban expandiendo los movimientos sociales obreros por toda Europa. Y las comunas y las organizaciones de trabajadores, no sindicatos, sino organizaciones de trabajadores, liderados hombro con hombro por mujeres y hombres, se convirtió en una amenaza tan seria al capital y a los sistemas de producción y a la dominancia de las élites burguesas y sobre todo a la nobleza y a las monarquías, que idearon un mecanismo y buscaron idear más bien un mecanismo que pudiera permitirse controlar, domesticar, frenar, desviar, direccionar y aleccionar la energía de los movimientos sociales en algo que fuera beneficioso de los que tienen el poder y perjudicial para los mismos que lideran o mueven los movimientos sociales. Y surgen los nacionalismos con su cara mascarada en el anarquismo y surge, ojo con esto, el socialismo. Pero a partir de una tergiversación y acomodación de un concepto que ya existía desde la antigüedad, la comuna, el comunismo, la comunidad, y va de la mano de un pequeño burgués mantenido por su mujer, decepcionado del mundo y de la vida, acostumbrado a parasitar desde el ocio, Karl Marx. Ustedes dirán, ay, pero usted está diciendo unas cosas muy despectivas del señor. No, vean la biografía del tipo para que se den cuenta. Hay un Karl Marx joven que luchó en las comunas francesas en 1848, ayudando a los franceses, a los trabajadores franceses. Fue un joven idealista que creía en la unidad de los movimientos obreros. Y por eso es que cuando él conoce las ideas de Hegel y sobre la idea del socialismo, de que la riqueza debe ser social porque es fruto del trabajo de quienes hacen el trabajo y sostienen la sociedad y que debe haber una compensación, un equilibrio y un límite al enriquecimiento. Entonces al tipo le suena, pero cuando empieza a darse cuenta de la realidad del poder y sobre todo cómo se va imponiendo el capitalismo, el tipo cambia de mente y aparece unos mecenas que empiezan a apoyarle y a financiarle a que escriba cosas sobre el comunismo que él estaba planteando, esas ideas radicales que ya empezaba a cuajar en la mente de un Marx ya viejo. Y el tipo se idea todo un movimiento estructurado
en una materialización de la historia y cree que esa es la solución para encontrar un punto medio entre la monarquía y el Estado social de derecho, la dictadura del pueblo, el Estado totalitario, y surge el comunismo marxista. Y el hombre plantea esa idea que gusta no a los trabajadores, sino a las élites. Y son ellos los que van a coger a sus agentes y los van a infiltrar dentro de los movimientos obreros con la figura del sindicato. Porque la idea del sindicato fue propuesta por los patrones. Bueno, necesito que ustedes se organicen para ver qué propuestas me están tirando, qué es lo que quieren, cómo así que sueldos, cómo así que les dé educación, cómo así que les dé servicio médico. No, se me hacen el favor, se me organizan en un grupito para que vengan no todos en manada, sino unos representantes. Ese es el nacimiento del sindicato. Y ponen agentes a que van a liderar dentro de esas empresas, porque son infiltrados dentro de esas empresas, gente que son leales a estos patrones, a esta gente que tiene mucho poder económico, y empiezan a infiltrarse entre los obreros y empiezan a mover esas ideas de ese señor Mars. Y la gente dice, ve, sí, como interesante, ve, una dictadura del pueblo, ah, bacano, cambiemos la torta. Y así se debilita una amenaza que en el siglo XVIII significó la Revolución Francesa y se convierte ya en no un movimiento que puede tumbar no solamente reyes, sino grandes patrones y grandes capitalistas, sino que se convierte en una masa fácil de direccionar y adoctrinar y convertirla en soldados para las guerras expansionistas y de colonización y sobre todo de exterminio de aquellos que son una amenaza para el status quo. Y así se da todo lo que en historia conocemos como las guerras uno, 2 y la que está ahora en marcha, la tercera. Y todo eso tiene sus raíces en esa época. Y Karl Marx era judío askenazi. ¿Quién financió, quién apoyó, quién fue mecenas de Lenin? Uno de los ideólogos fundadores del sionismo. Y no es de extrañar que muchos de los judíos que salieron de la Unión Soviética, literalmente deportados por Stalin, como los primeros habitantes que iban a colonizar las tierras de Palestina, fueran comunistas judíos askenazis soviéticos. Hay que mirar quién fue el que leyó la proclama ante las Naciones Unidas para la creación de ese Estado. Era un líder activo del Partido Comunista Soviético. Entonces, aquí no todo es como nos lo pintan. Y cuando empiezan a crear estas ideas de izquierda y derecha, es simplemente una estrategia de polarización. Pero volvamos a lo mismo. ¿Qué tiene que ver la corrupción y el ego en esto? El ego busca estrategias de supervivencia para poder sobrevivir, permanecer y mantener el control. Y se camufla. Entonces, en esa época tan convulsa, en donde se estaban enfrentando los movimientos sociales, se estaba consolidando el poder de las grandes élites aristocráticas y burguesas, en donde las monarquías tuvieron por acuerdo, no porque los obligaron, sino que acordaron eso, ceder parte de su poder al pueblo para mantenerlos tranquilos con una concesión para garantizar su estatus, se empieza a privilegiar esa serie de movimientos contra los movimientos sociales, liderados por unas ideologías que desafortunadamente, humanos somos, eran manejadas por seres humanos que para poder garantizar su manutención, supervivencia y su estilo de vida, estaban dispuestos a dejarse comprar. Y es así como un Karl Marx se deja mantener por el sistema y lanza una idea que beneficia al sistema para mantener la polarización. Hay un Lenin que también es alimentado por ese sistema y que sirve para la polarización.
y sobre todo cuando la familia Romanov se empezó lentamente a convertir en un obstáculo muy serio para los intereses expansionistas de los ingleses y de los alemanes. Y por eso se acuerda la eliminación de ellos mediante el engaño, porque los romanos se les prometió de que no iban a perder su estatus y que más bien los iban a reubicar en otro lugar, viviendo cómodamente en el exilio. Y fue totalmente un engaño. Y terminaron tristemente como terminó la familia del zar Nicolás. Y fue reemplazado por un monstruo. Y la historia lo sabe, y la historia lo cuenta y lo tiene muy claro. Cuando uno se pone a mirar quién fue Mao Zedong o Mao Zedong, un tipo que en su formación ideológica fue apoyado por una fundación, los Rockefeller, uno dice, ¿cómo? Sí. Entonces, ¿hasta dónde ese cuento de la izquierda y la derecha tiene validez? Cuando los intereses se ven comprometidos, cuando las circunstancias te obligan a tomar decisiones para garantizar tu supervivencia y sobre todo seguir estando en tu zona de confort y de seguridad. Entonces, ¿hasta dónde nosotros, por permitir algo, para garantizar en nosotros, somos permisivos para que esto continúe y se mantenga? Y aquí es donde viene una experiencia personal. Ustedes saben que yo soy un crítico enorme a la corrupción y ocurrió una situación que me hizo cuestionarme mucho en estos días. Aquí en la ciudad de Cali se está presentando una situación donde se está recuperando el espacio público porque mucha gente parquea sus vehículos, motos, carros prácticamente en cualquier lugar. No voy a negar que nosotros teníamos la costumbre de parquear en zonas donde normalmente habían personas que vivían o viven, de cobrar un parqueo de los carros, los cuidan y muchas veces están parqueados en calles que no son muy transitadas y se parquean ahí en la vía. Es una práctica muy habitual en muchos lugares, en muchas ciudades, sobre todo acá en Colombia, donde no hay lo que llamamos zonas de parking cobro, que es una maquinita donde usted mete las moneditas y usted paga por usar ese espacio por unas horas. Aquí son personas, los parkings son unos señores, unas personas, a veces señoras, que van con un chalequito y van cobrando por parquear el carro en una zona de vía pública, pero le van quitando movilidad al peatón, a las bicicletas y a las motos. Y llega a ser a veces muy extremo y muy descarado. Pero uno trata de no entrar en ese juego del abuso y trata uno de estar colaborando y estar en una zona porque hay deficiencia y hay déficit de parqueaderos. Entonces, no fue la excepción en estos días, en la parte de atrás de un hospital, retirado de la zona donde entran las ambulancias de urgencias, en una parte que es destinada solamente para taxis, pero que ningún taxi ha utilizado porque no les interesa esa zona, porque no hay movimiento de pasajeros, esto está siempre ahí vacío, pues nosotros parqueamos en ese punto y nos fuimos a unas autorizaciones y a una terapia que yo tengo por el tema de una lesión que tengo en el codo. La Divina Fuente tiene maneras de hablar con nosotros y de enseñarnos. Y quiero hacer un paréntesis muy importante para que lo entiendan. Nuestros dones y habilidades, todos los tenemos ya activados. Pero el problema es que nosotros seguimos despistados, descuidados, distraídos y no nos hemos puesto a explorar qué habilidades tenemos ya desarrolladas y despiertas y a ejercitarlas, porque es como todo, hay que hacer ejercicio, hay que ponerlas en práctica para mejorarlas, perfeccionarlas y desarrollarlas. Entonces resulta que yo sentí algo como que no debemos dejar el carro ahí. Incluso lo sentí antes de salir acá de la casa, porque normalmente mi señora coge las llaves, es ella. No, esta vez las cogí yo. Y ella dice, ve, ¿y por qué cogiste las llaves? Yo no sé, ven. Ahí ya había una señal, pero no la supe interpretar porque no he hecho el ejercicio de entrenarme. Y fuimos a la cita médica, hicimos unas diligencias ahí, salimos, mi señora decía,
ella me había dicho, vamos a desayunar, y yo le voy diciendo, listo, vamos a desayunar. Cuando salimos, ella dijo, no, más sabes qué, no, desayunemos en la casa, vámonos para la casa. Pero como yo llego a ser psicorrígido, yo tenía muy enfocado la idea de vamos a desayunar ahí en la calle, en un puestico de comidas. Y yo, no, venga, vamos. Pero ella me dijo dos veces más, no, 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 vámonos para la casa. No, amor, usted tiene hambrecita, vengamos. En el momento pasamos la calle y yo vi el carrito allá parqueadito en la zona. Y yo sentía algo que me decía, vámonos. Pero no, yo estaba enfocado, vamos a desayunar. Fuimos a un puestico de comidas y había una señora ahí y la señora nada que decidía que quería comer. Y yo le dije, pues educadamente, señora, va a pensar mucho en qué va a decidir porque lo único que hay ofrecido ahí son arepas con queso. Ay, sí, señor, voy a ver porque yo no sé cuál es la que está más tostadita para mí. Ahí había una señal, no deberíamos estar ahí. Yo normalmente por temperamento como soy, me conozco, yo me había ido inmediatamente de ahí. Pero como estaba pensando, mi señora, pues comer alguna cosita, pues bueno, esperemos. Después de que la señora escogió la arepita con queso, el señor nos dice, ¿qué quieren? Dos arepitas, ¿cuál quiere? No, cualquiera, hermano, no hay problema. Y café. No hay café. Entonces mi señor, vámonos. Y yo, sí, ¿será que nos vamos? Cuando el tipo terminó de silbar, digo, pero aquí hay un cafecito, alcanza para uno. Amor, ¿qué hacemos? Pues, no sé, vámonos, no, pues ya lo sirvió el señor, sentámonos ahí. Entonces nos sentamos a comer la arepita. Y vi pasar un carrito parecido al mío, pues al de mi señora, porque realmente yo no manejo, al carrito de nosotros. Pasó, pero con placa 105. Yo dije, igualito, ¿por qué? ¿Qué me estás diciendo? Y una fuente. Y en el momento pasaron dos motos del tránsito. Y dije, caramba, algo pasó. El tránsito. Si dan la vuelta, tenemos problemas. No, siguieron de largo. Luego pasó una grúa y yo, pero no presté atención. Nos levantamos, pagamos. Ahora sí, amor, vámonos para la casa más bien. Cuando doblamos la esquina, no estaba el carro. Había desaparecido. Caramba, nos robaron el carro. Eso fue la primera idea que hicimos porque aquí hay mucha inseguridad. Pero yo dije, un momentico, no sonó la alarma. Entonces, fuimos a un kiosco y le dijimos a una señora, señora, ¿ustedes vieron un carrito que estaba ahí? ¿Qué pasó con él? Llegó el tránsito y se lo llevó. Obviamente, hace mucho, no hace un momentico, debe estar aquí a la vuelta. Salga detrás. Me acordé que yo tenía una aplicación que hace seguimiento en tiempo real del carrito, porque aquí hay situaciones muy malucas y hay que tener eso para saber dónde está el carrito. Entonces, me lo activé. Están unas calles de aquí. Y apareció el angelito de la guarda, en la figura de un buen taxista. Y el señor ahí mismo, venga, yo lo llevo. ¿Qué pasó? El carrito, se lo llevó la grúa. Salimos detrás. Justo pasando una calle había dos guardas de tránsito. Yo dije, aquí va a haber cosa con ellos dos. Y seguimos, vea, hubo semáforos, carros que se atravesan, lo que fuera, pero no, ese taxi se movió como si tuviera alas. Y llegamos justo al carro este de la grúa, que estaba haciendo paradas. Y a mí me tenía muy extrañado porque estaba haciendo paradas cada dos, tres calles. ¿Por qué estaba parando tanto? Un carro de estos, cuando es levantado por la grúa y llevado a los patios, no es como en otras partes donde usted paga la multa, vas a los patios y lo sacas. No, aquí la burocracia y la corrupción es tan grande que se pueden demorar hasta un mes para devolverte el carro y no te garantizan que te lo devuelvan en buen estado. Y aparte de que hay que pagar un parqueadero diario, gastos de burocracia, papelería, tramitadores, el estrés, multas, todo lo demás, está el problema de no recibir en buenas condiciones el vehículo. Entonces, obvio, eso se convierte en un negocio. Entonces, logramos ahí hacernos delante de la grúa, nos bajamos, le pagamos al taxista, muy querido se fue,
y hablamos con el conductor. El conductor no quiso hablar con nosotros, señaló a uno de los ayudantes, hablamos con el ayudante, le contamos la situación y el muchacho lo noté muy nervioso. Le contamos mi situación, le explicamos la cuestión y le dijimos, hermano, por favor colabórenos. Y él dijo, qué pena, ahí llegó el tránsito, hablen es con ellos. Y hablamos con los guardas de tránsito, que por cierto aquí en la ciudad de Cali han sido muy violentados, muy agredidos. Son personas que al fin y al cabo son seres humanos. Y hablamos con ellos. No, pues, esto ya hay que reportarlo. Bueno, ahí entendí yo que algo se estaba presentando. Y me puse a sopesar la balanza. Lo que significaba esto y lo que significaba esto otro que me estaba proponiendo el Señor. La angustia de mi señora, mi ansiedad, la situación que se estaba gestando. Y yo dije, bueno, yo soy uno que he criticado la corrupción y tomé una decisión. Tengo que tener razones para criticar la corrupción. Me volví parte de la corrupción. Entonces, después de arreglar con el Señor, nuestro carrito, nos lo entregan y ellos se fueron. Bueno, la reflexión, muy mal, me sentí muy mal, porque sinceramente soy una persona de principios y de coherencia. Y me puse a entender algo porque había un mensaje y una lección de la Divina Fuente. ¿Cuántas personas que viven en el sistema de corrupción de este medio, de esta sociedad, de este mundo, es por obligación y forzados? Si vamos a combatir la corrupción, ¿es suficiente combatirla a los políticos solamente como mucha gente cree? ¿Será que solamente quitando al político corrupto se acaba la corrupción? Y ahí entendí algo que lo tiene uno que vivir en primera persona para darse la magnitud del plan divino de redención planetario y lo difícil que es. Y sobre todo que la gente entienda. Y por eso que yo digo, un ser despierto no es perfecto. Somos humanos. Y en ese orden de ideas, entendí de que aquí el problema no es quitando los políticos corruptos. Aquí el problema somos nosotros. Hasta donde nosotros acolitamos estas situaciones. Y ahí vi que el ego había tomado el control de la situación para resolverla como mejor fuera posible con el mínimo daño colateral y garantizando nuestra supervivencia. Y se toma una situación en la que desafortunadamente el sistema se aprovecha para cualquier persona, por muy honrada que sea, caiga. Teniendo eso claro, vino la siguiente lección, a modo inmediato. Cuando fuimos a subirnos al vehículo para irnos, mi señora dio por revisar cómo estaba el carrito donde le habían puesto el gancho para subirlo a la grúa. Cuando vemos tremendo tornillo que había perforado la llanta. Estaba ahí pegado. ¡Ah, caramba! Y ahí sucede una serie de escenarios donde aparte de que tuve que mostrar mi musculatura de cambiar por primera vez la llanta, ahí se me cobró el karma. Es que el karma es instantáneo. O sea, hice algo que me generó un karma. Y como respuesta, la llanta estaba pinchada y me tocó cambiarla. Y la de repuesto tenía dañada la válvula, estaba desinflada. Pero como Divina Fuente Madre, ella no da puntada sin dar,
¿Qué hacemos aquí? Después de haber hecho el esfuerzo de cambiar la llanta y darme cuenta que la de repuesto estaba prácticamente desinflada, no pinchada, sino desinflada, ¿qué hacemos? Apareció el segundo angelito, un muchacho, un señor que estaba ahí cerquita en un kiosco, y le preguntamos, señor, ¿dónde hay una estación donde haga cambio de llantas, un desbaradero? Ah, no, aquí a la vuelta. Las probabilidades de encontrar un sitio a la vuelta de donde estábamos era una en mil, porque eso es casi siempre por en las afueras de las ciudades y normalmente en zonas no muy, no muy gratas y no en un barrio bien, donde estábamos ahí cerquita, donde nos habían dejado el carrito. Entonces, bueno, tomamos la decisión, nos montamos con la llanta pues baja, una cuadrita y media, y ahí estaban. Nos hicieron la reparación de la llanta, la que tenía la pinchada, la otra que tenía la válvula dañada, todo se arregló, todo perfecto, todo bien. Y ahí donde vino una lección muy bella. Divina Fuente nos cobra el karma, o sea, nos cobra lo que hicimos, pero a la vez nos da la solución. Hay que saber observar, hay que confiar. Me puse a entender que uno no puede juzgar, y eso es algo que yo estoy asimilando como lección personal. Uno no puede juzgar a la corrupción, que todo el mundo es malo por ser corrupto. No, hay personas buenas que por muchas razones les toca estar ahí. Quitando a los políticos corruptos no acaba la corrupción. Y esto es una tarea y un trabajo interno. Es algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cuando yo acabo aquellos elementos, trasciendo aquellas cosas que generan corrupción y que alimentan el sistema corrupto, desde mi actuar, desde mi accionar, entonces empezamos a hacer un cambio, empezamos a generar un efecto de centésimo modo. Pero cuando vemos que la gente se limita a quejarse, es que hay políticos corruptos, es que la corrupción, no, es que los que roban, los archimillonarios, los ricos que se roban la plata del pobre. Un momentico, ¿hasta dónde nosotros hemos facilitado y permitido eso? ¿Hasta dónde? Hasta dónde el mecanismo de supervivencia de nuestro ego ha permitido que mientras no nos toquen nuestra zona de seguridad y de confort, nos hacemos los de la vista gorda, aceptamos cualquier cosa que nos diga que nos dé tranquilidad moral a nuestra conciencia y simplemente le damos la espalda a la realidad del mundo que está sufriendo a diario. ¿Cuántos de los que siguen las narrativas New Age son de ese tipo? ¿Cuántos de los que siguen, por ejemplo, mi canal pueden ser de ese tipo? ¿Cuántos de nosotros estamos en una situación que lo ilustra muy bien un dibujo hermosísimo de Quino, un famoso caricaturista y dibujante argentino, bellísimo ese hombre, los mensajes que lanzaba, muy, muy hermoso. Un mundo con una especie de esas bolitas con una especie de bomba, con la mecha aquí encendida, la bomba acá, y acá una mecha encendida casi lista para explotar. Y arriba está sentado el señor viendo un televisor donde ve que se encendió la mecha que va a explotar algo. Y él está encima de ese globo que va a explotar. Y el tipo dice, afortunadamente yo no estoy ahí. ¿Sí me entiende? Hasta dónde esas prácticas de muchos de los seguidores de la New Age y muchos de nosotros incluso, en realidad lo que estamos haciendo es darle la espalda a la realidad, no asumimos la responsabilidad de nuestros actos y sobre todo no encaramos las cosas y las soluciones. Por eso es que vemos divulgadores que proponen acciones violentas con el cuento de espiritualidad. Sí, vamos a gastar, a tumbar cabezas, allá a dar machete. O ese tipo que dice, sí, somos guerreros interdimensionales, vamos a combatir a los arcontes, a destruirlos allá donde están. Ellos necesitan alimentar esas zonas de confort y se crea una especie de entramado donde el miedo se convierte en el medio y la justificación para garantizar la permanencia de esas narrativas como la de estos divulgadores que dicen ser los que tienen la solución para esas narrativas y de esa manera unos y otros se benefician mutuamente. Y cuando uno no está de acuerdo con eso y uno propone cosas diferentes,
Ahí es donde le caen todo el mundo en contra de uno, sobre todo los seguidores de ciertas ideas y creencias. Vean lo que está pasando con el tema en Argentina, con los seguidores del Mindro del Sur. Gente que ve amenazada su zona de confort y sobre todo eso que garantiza seguridad a su ego de creer que con la supremacía y acabar con lo que no sirve y con la amenaza del migrante, del que es de otra idea diferente a mí, venga alguien a decir eso no es así, entonces lo ven como una amenaza. ¿Cuántos de nosotros y cuánta gente a nivel mundial apoyan esas narrativas apocalípticas, distópicas? Y a la vez está la contraparte que forma parte del mismo pastel de aquellos que apoyan aquellas narrativas ablandadoras que forman personas pasivas, indiferentes y que prácticamente acolitan la deshumanización del mundo simplemente porque no permites que se te baje la vibración por ver esas cosas que bajan la vibración. Y para terminar pongo este ejemplo. Hace unos días, ya esa noticia lleva una semana larga, supuestamente ella murió. Una joven alpinista rusa quedó atrapada en una montaña muy alta por allá en Asia. Se rompió la pierna cuando ya empezaron el descenso y quedó atrapada en un lugar donde sus compañeros, en un intento de salvarla, armaron un pequeño campamento donde ella pudiera estar ahí y ellos bajaron a buscar ayuda y subían a llevarle alimentos y en una de esas uno de los tres murió por congelamiento y los otros a duras penas fueron rescatados y la chica quedó sola. Hubo varios intentos de rescate y al final desistieron por el alto precio y costo y sobre todo la posibilidad de perder más vidas y la abandonan a su suerte. He leído la cantidad de justificaciones para esa decisión que no tienen, o sea, son así. Y aquí es donde viene mi inquietud a la gente que justificó eso porque tienen argumentos válidos, ¿sí? El helicóptero que fue a tratar de bajarla donde estaba se estrelló. Afortunadamente no hubo víctimas, pero es un campanazo. Uno de los alpinistas, el amigo de ella que intentó rescatarla, pues murió por congelamiento. Algunos otros han sufrido lesiones, entonces es muy riesgoso porque las condiciones supuestamente climáticas no permiten llegar allá. Y se dejó allá, a su suerte. Los que justificaron eso, yo los comparo como los seguidores de ciertos canales que me dieron la espalda. Toda vez que yo he manejado una narrativa donde digo nadie será dejado atrás. ¿Qué habrías hecho tú, Richard, ante esa situación si nadie va a ser dejado atrás? ¿Qué habrías hecho ahí, Richard? Y esa pregunta me resonó tanto que es como lo que está pasando ahora con la humanidad. Hay tanta aparentemente maldad. Los noticieros nos vomitan a diario tantas cosas tan pesimistas que uno cree que eso pasa en todo el mundo. Hay 5 focos calientes de conflicto en el mundo, generando miles de víctimas. Y tienen todas las justificaciones del mundo. Y lo que uno ve es polarización por todos lados. Uno ve cómo esa niñita de la agenda de Davos, la Greta, disque armando desde Barcelona otro viajecito a Gaza en un yate de lujo, en una, dizque en una flota por la paz, dizque para romper el bloqueo. Y ante unas olas de 1,5 metros, 2 metros, un poco de viento fuerte, no, se devolvieron porque había mal clima. Y aprovechan para hablar del calentamiento y todas las vainas y echar sus pestes. Cómo las causas sociales, cómo el drama y el sufrimiento de seres humanos se convirtió en plataforma y escudo y vitrina para ideologías, para movimientos, para la polarización y la división.
Y todo tiene su esencia en un detalle. Es el ego buscando cómo sobrevivir en un mundo donde ya no es necesario. Lo repito, es el ego que está buscando cómo sobrevivir en un mundo donde ya no es necesario el ego. Y cuando uno se pone a mirar esta historia, que ahí lo tengo, ahí dice, ego de la supremacía, teosofía, espiritismo o el engaño de la New Age. Ojo, no estoy diciendo que la teosofía y el espiritismo sea un engaño, no, estoy diciendo que la New Age utilizó eso a su amaño para generar un engaño. Blavatsky versus Kardec. ¿Qué puntos a favor y en contra tienen? Y lo que vi en común en ellos fue esto, un racionalismo versus un colonialismo a nivel de la mentalidad europea hacia el resto del mundo y a nivel espiritual. Y ahí se camufló el ego espiritual. Y ello genera corrupción. ¿Hasta dónde nosotros vamos a seguir lamentándonos y sobre todo señalando que la culpa es del otro? O diciendo que la única solución es eliminando a aquel que está haciendo actos corruptos, cuando todos de una u otra manera estamos permeados por la corrupción. Entonces, ese cuento de el 80% son portales orgánicos sin alma y el 20% son despiertos con alma. ¿Hasta dónde realmente está incurriendo una estrategia de supervivencia del ego en donde al eliminarse el mayor número posible de posibles enemigos a su supervivencia y garantizar un mínimo de egos que puedan coexistir en una especie de equilibrio de competencia entre ellos, pueda darse esa situación donde ese 80% desaparezca? Y tenemos todos los tipos de justificación que ustedes quieran. Y todas se resumen a lo mismo. Falta de compromiso y voluntad de actuar. Muy valiente el tipo que dice que va a ir al Bajo Astral a luchar contra los arcontes y contra todas esas entidades disque corruptas y oscuras. Muy al estilo espiritista, ¿no? Muy valientes. Pero ¿cómo actuarían en una situación real en el mundo real? Lo que están viviendo ahora personas bajo bombardeo constante, ametallamiento constante, con hambre, desesperanza, abandono, indiferencia del mundo. ¿Hasta dónde nosotros, con tal de lavarnos las manos disimuladamente, seguimos narrativas que nos dicen cosas que consuelan nuestra conciencia y no actuamos? Es difícil. Y con respecto a esa escaladora, si yo tuviera los conocimientos avanzados en escalada, le había dicho a un chico o a una persona experto profesional en parapentismo que me acompañara a donde esa nena, haciendo todas las medidas posibles de poder llegar a ella, o lo más cerca de ella nos dejen en un helicóptero, lo que sea, hasta donde pueda, con las condiciones climáticas que pueda sortear un piloto experto. Y ahí ir a donde ella. Y que este parapentista, porque ya se ha demostrado, de hecho del K2 han saltado en parapente, este tipo la agarre y en un parapente tandem salten de ahí
y la lleve a algún sitio seguro. Ah, es que el clima, las condiciones climáticas son muy duras, ya que hay parapentistas profesionales que uno los ve volando en circunstancias que uno dice, puede haber esperanza para esa chica. Y yo me había quedado ahí a esperar condiciones climáticas ideales para descender. Lo sé, lo habría hecho. Y me extraña que no hayan considerado esa posibilidad para rescatar a esa chica que parece ser murió, aunque yo no creo todavía de estar viva, pero ya la abandonaron. Y para consolarse moralmente sus conciencias, dijeron, no, ella debe haber muerto esa noche del frío, alguna cosa, y ya, chao, ya no mandan dones ni aparaticos para ver si ella todavía saca la manito saludando de que todavía está viva. Yo había buscado la manera. Ah, que lo han intentado mucho. Sí, yo sé. Pero alguien que realmente está dispuesto a dar todo por todo para ayudar a otro ser humano, buscaría agotar todas las maneras posibles. Y sé que lo han intentado, y sé que gente valiente lo intentó. Pero es que uno, mientras haya vida, hay esperanza. Esa fue la lección que me dio una película muy hermosa de la época soviética, de un director ruso que quiso hacer una denuncia velada contra ese sistema opresor soviético. Sacó una película que llama Cartas de un hombre muerto. Y la parte final es cuando esos niños salen de ese búnker nuclear con sus máscaras y toda vaina, siguiendo el más grandecito que había aprendido como un mantra, las últimas palabras del científico que había escrito la carta, que decía, mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya esperanza, habrá vida. Muchas gracias. Espero que de algo sirva este video. Espero que entiendan que esto es algo que desde mi corazón, mi misión es a nivel energético, simbólicamente hablando, hacer algo que contribuya y no quedarme en la inercia. Ahora, el 21 de septiembre, equinoccio, donde se va a dar el equilibrio, ojo, en marzo se dio el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Aquí se va a dar el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. O sea, en marzo fue lo femenino masculino, aquí va a ser lo masculino femenino. Son dos equinoccios. Marzo, marzo, septiembre, miren lo que hay. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6 meses, 6, simbólico. Está el equilibrio. Este 21 es la segunda parte del anclaje Misión 4000 por la Tierra. Importantísimo, por favor, hacerlo. Sumemos. Vean lo que hizo una sola suscriptora. Logró compartir a más de 3000 personas ese anclaje. Una sola suscriptora al canal. Espero que para este 21 de septiembre muchos de ustedes puedan compartir y logremos llegar a los 4000 haciendo ese día, ese anclaje, misión 4000 por la Tierra. Miren en la caja de comunidad, en la caja de publicaciones de hace 2 meses, ahí está el anclaje escrito. Y está el video, que lo voy a dejar aquí por aquí arribita, lo voy a dejar ahí, misión Tierra 4000 por la Tierra. Que no sean palabras huecas, palabras vanas. Y para México, agradezco a las personas. Muchísima gente ha respondido chévere y en el grupito que abrimos en Telegram hay 12 personas, de las cuales 11 son mexicanos y una señora es argentina. En la pobre respuesta que está viendo de Argentina está clarísimo
que no les interesa a mucha gente allá porque están casados con una narrativa que sinceramente espero que les sirva y les funcione. Pero eso no va a quitar ni va a impedir que la misión mía, que Divina Fuente me ha encomendado de hacer allá, no la vaya a hacer, la voy a hacer. El sitio no lo va a decir, solamente voy a ir con una sola persona y lo haré. Los que quieran ir el 30 de noviembre a Buenos Aires, a un café muy chévere que ahí manejado por un chico emprendedor muy querido, pues bienvenidos sean. Ah, que no puedo porque vivo lejos. Pues te estoy avisando con 3 meses de anticipación. Y como he sabido yo siempre, cuando hay voluntad, no hay obstáculos. De todas maneras, yo no soy tampoco la última panacea del circo como para que usted haga un gasto grande de ir a verme allá. Bueno, me estás viendo acá. Pero de todas maneras, recuerden que espero que lo que voy a hacer allá tenga un impacto a nivel energético. Y lo que va a estar haciendo por su lado, en paralelo, mi queridísima y valiente Edith, de hacer lo que va a hacer, que va a mover un avispero impresionante, también de sus beneficios, así no lo agradezca mucha gente. Y México, gracias mis queridos mexicanos, mis queridos cuates, han mostrado una vez más que son un gran pueblo. Y hago una invitación. Si alguno de los que están escuchándome aquí en este momento vive en Salvador, vive en Guatemala o en Honduras, no importa cuál de las dos, y en Costa Rica, necesitamos activar el Quetzal. Es un anclaje muy bonito, lleno de música, color, danza, miel, amor, típico como son las aves hermosas de Centroamérica como el Quetzal. Entonces, fuego, danza, felicidad, baile, música, miel. Esa es la activación del Quetzal, por favor. ¿Por qué esos 3 sitios? Son claves porque forman un pequeño triángulo ahí. Salvador, Honduras o Guatemala y Costa Rica. Por favor, los que me estén escuchando de esos lugares, hacer el anclaje. Y lo pueden hacer solitos, lo pueden hacer en compañía de sus seres queridos, lo pueden hacer con personas que quieran participar. Es un anclaje maravilloso y hermoso. ¿Cuándo lo pueden hacer? Cuando quieran. La idea es que ya en Ecuador, en el Chimborazo, hicieron un anclaje maravilloso. Gracias, mi amada Morena, por tu iniciativa. Gracias a la gente querida que hay en Ecuador que acataron y escucharon el llamado. Allá están haciendo el anclaje. Quique, mi querida gente, Nígel, mi querida Teresa, toda la gente maravillosa de allá. Entonces ya saben, para que hagamos ese trabajo hermoso. Y ya lo de Argentina, agradezco a esas 2 personitas argentinas que me están colaborando, 3 personas más. Hasta el momento han sido 3 personas. Y sin importar, yo voy a hacer algo que es de la Divina Fuente. Y en México, muchísimas gracias a las personas que están colaborando, mi querida gente también de España que está apoyando, gente muy bella de acá de Colombia y de Panamá, personas de Venezuela que han querido hacer el trabajo pero no han podido por las circunstancias que están habiendo allá, pero sé que tienen todo el corazón y la voluntad. Por favor, hagan los anclajes de manifiesto de soberanía en Venezuela para que se prevalezca en la luz realmente lo que es la esencia del pueblo venezolano. A mi querida gente del Perú, que no se han dejado polarizar por ese engaño que están manejando para poner y enfrentar a 2 pueblos hermanos. Mi querida gente del Perú, por favor, cuiden sus recursos naturales, los están vendiendo los de ese gobierno y están buscando una distracción con un conflicto inventado con Colombia. Y acá en Colombia van a hacer los anclajes mi gente de Colombia, de Medellín, de Cali, hay una gente de por acá de Tolima, hay una gente de acá de esta zona del Valle del Cauca, una gente de Bogotá maravillosa, algunas personas de algunas zonas de Colombia van a hacer ese anclaje, por favor, todos unámonos energéticamente para que esto se dé y de esa manera vamos a ir
sumando junto con muchas personas en todo el planeta que sí están trabajando y que a pesar de lo que nos muestran los medios de comunicación, que es todo negativo y distópico, en realidad hay mucha gente buena haciendo lo suyo desde lo que les corresponde en la misión, en los planes de ascensión cósmica de esta Tierra a nivel planetario, liberación planetaria. No coman de cuento, donde va uno vamos todos, y recuerden que esto es amor y que lo que se viene y lo que se está activando y todo lo que está sucediendo, recuerden, lo único que cuenta es el amor, la voluntad, la compasión y sobre todo el ejemplo que tú des. Lo demás es carreta. Un abrazo cósmico y se me cuidan bastante. Hasta la próxima.